Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Visión, el podcast del Consejo General de Colegios Oficiales de Ópticos Optometristas. En este podcast contaremos con distintos expertos para abordar temáticas que atañen e interesan a los profesionales. En el episodio de hoy abordaremos una reciente afección ocular que ha nacido como consecuencia de los actuales ritmos y hábitos de vida de la sociedad, la baja visión. Este nuevo problema optométrico, según reconoce la Organización Mundial de la Salud, supone la disminución de la agudeza visual sin llegar a la ceguera y, por tanto, incapacita al paciente para muchas de sus actividades diarias. La baja visión se define como un problema visual que afecta a los dos ojos, en el que la agudeza visual tiene que ser igual o inferior a 20/60, el campo visual igual o menor a 20 grados y que debe haber resto visual útil. De las características de esta afección y los aspectos relacionados con ella hablaremos hoy con Javier Sebastián, máster en optometría clínica y óptica avanzada, doctorando, óptico optometrista y director de la Unidad de Contactología Especializada y de la Unidad de Baja Visión en Q-Visión del Hospital Vitas Virgen del Mar y también en Óptica Ronda de Almería. Hola Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros. Para tomar contacto con la baja visión comenzaremos por el origen. ¿A qué se debe generalmente en la actualidad esta afección? Pues la baja visión es una condición visual que se produce con una reducción significativa de la visión. Aquellos pacientes que no mejoran con el uso de gafas, lentes de contacto o tratamientos médico-quirúrgicos están en un grado de discapacidad para la realización de algunas tareas de la vida cotidiana. Un paciente tiene baja visión cuando con la mejor compensación óptica su agudeza visual es menor de 0,3 o su campo visual es inferior a 20 grados en el mejor de los ojos. Las causas principalmente son enfermedades oculares degenerativas asociadas al envejecimiento, tales como la degeneración macular asociada a la edad o el glaucoma. También la distrofia retinera hereditaria y algunas condiciones genéticas y o congénitas pueden ser causa de baja visión. Poder ver bien requiere tanto la participación del ojo como del cerebro, por lo que las enfermedades que afecten al cerebro, como los accidentes cerebrovasculares, también son susceptibles de producir baja visión. Y a la hora de diagnosticar esta baja visión, ¿qué síntomas son claves para la detección? Pues mira, los principales síntomas son aquellos que incapacitan para la realización de las tareas de la vida diaria. Dificultad en la lectura y escritura, a la hora de ver la televisión, leer subtítulos, deslumbramientos, problemas de movilidad. Dependiendo de cada patología que cause esa baja visión, la forma de manifestarse es diferente. Por ejemplo, en una degeneración macular se ve afectada la zona central de la retina y los pacientes tendrán mucha dificultad para leer, pero no tienen problemas de movilidad. En cambio, en un glaucoma o una retinosis pigmentaria tendremos una visión en cañón de escopeta con una reducción de campo y tendremos la situación inversa. El paciente podrá leer, pero tendrá muchos problemas de movilidad. Y dígame, ¿existen diferentes grados de baja visión? Pues sí, existen diferentes grados de baja visión. La Organización Mundial de la Salud clasifica la deficiencia visual basada en la agudeza visual en el mejor ojo y cuando esa agudeza visual está entre 6,12 y 6,18, estamos hablando de un decimal de 0,5, 0,3, tendríamos una deficiencia visual leve. Esos pacientes pueden hacer una vida medio normal usando gafas convencionales. Cuando la agudeza visual está en el mejor ojo entre 6,18 y 6,60, en decimal estaríamos hablando de 0,3, 0,1, tenemos una deficiencia visual moderada y esos pacientes ya requieren el uso de ayudas ópticas de baja visión. Si la deficiencia visual, la agudeza visual está entre 6,60 y 6,30, estamos hablando de decimal entre 0,1 y 0,05, estamos en una deficiencia visual grave y ahí ya las ayudas ópticas requerirán de mayor aumento y serán más sofisticadas. Y después tenemos la ceguera peor que 3,60, cuando tenemos la agudeza visual menor de 0,05 en decimal. También la OMS clasifica la deficiencia visual grave y ceguera en función del campo visual, cuando este es menor de 20 y 10 grados respectivamente. ¿Cuántas personas se estima que en nuestro país sufren baja visión? ¿Se trata de un problema infradiagnosticado? Pues yo pienso que sí, pero esta es una pregunta muy difícil de responder porque no existen datos actualizados de prevalencia de baja visión a nivel nacional. La ONCE publica anualmente sus estadísticas de afiliados y en el último censo había aproximadamente unos 70.000 afiliados.
de los que el 14% eran ciegos totales y el resto eran pacientes con discapacidad visual. Pero debemos de recordar que el límite de afiliación en la ONCE, establecido en España, deben de ser ciegos legales y está definido entre menos de 0,1 de agudeza visual o 10 grados de campo en el mejor de los ojos. Hay una encuesta de discapacidad visual publicada por el INE en 2008 que tenía como objetivo estimar el número de personas con discapacidad visual en nuestro país. Pero fijaros, desde 2008. En esa encuesta se estima que hay aproximadamente unas 980.000 personas con baja visión con discapacidad visual. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 2,2 billones de personas con discapacidad visual. En al menos 1.000 millones de esos casos, la discapacidad visual podría haberse evitado o todavía no se ha aplicado un tratamiento. Por tanto, se estima que hay más de 1,1 billones de pacientes con discapacidad visual. Y esto supone una enorme carga económica a nivel mundial, ya que se calcula que los costos anuales por pérdida de productividad asociada a discapacidad visual pueden ascender a más de 411 millones de dólares en todo el mundo. Y en cuanto a todas estas personas que lo sufren, ¿qué consecuencias provoca esa baja visión en su día a día? Pues mira, la discapacidad engloba las deficiencias y las dificultades que una persona puede tener para llevar a cabo actividades como son el autocuidado y los problemas que experimenta para participar en sus situaciones de la vida cotidiana, como son los desplazamientos, el alumbramiento, la lectura. La discapacidad está determinada no solo por la enfermedad ocular que padece, sino también por el entorno físico, social y actitudinal en el que vive esta persona. Entonces, la posibilidad de acceder a una atención ocular de calidad y ayudas técnicas y servicios de rehabilitación es completamente fundamental para paliar esta grave situación a la que se ve sometido. La deficiencia visual tiene graves consecuencias a lo largo de la vida, muchas de las cuales pueden ser mitigadas por una atención y rehabilitación visual en el momento oportuno. La falta de acceso a estos servicios de rehabilitación y, por ejemplo, otros servicios de apoyo, como pueden ser psicólogos y demás, puede aumentar sustancialmente la carga de deficiencia y el grado de discapacidad en todas las etapas de la vida. Y una vez que se diagnostica, Javier, ¿es posible ralentizar o frenar esa baja visión desde la óptica o es un proceso que cada vez va más? Pues mira, ralentizar o frenar la patología no nos corresponde a nosotros, corresponde al oftalmólogo. Una vez diagnosticado, la atención temprana es fundamental y es súper importante. El tratamiento con antiangiogénicos de última generación y otros tratamientos médico-quirúrgicos son importantes para la ralentización de la patología. Cuanto más precozmente se haga esto, el pronóstico visual siempre va a ser más favorable. Y por eso el acceso temprano a una atención médica de calidad es completamente fundamental. Y esto es un obstáculo que se encuentran muchos pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud. Es súper importante la atención multidisciplinar para poder diagnosticar, tratar y rehabilitar visualmente al paciente con objeto de que pueda volver a realizar aquellas actividades que ha dejado de hacer. El papel del oftalmólogo para tratar la patología, el del optometrista para realizar la rehabilitación visual y el del psicólogo para valorar el estado del paciente ante una pérdida visual son absolutamente necesarios para una atención integral de calidad. ¿Y qué seguimiento debe hacer este óptico optometrista de las personas con un diagnóstico confirmado? Pues mira, una vez que el paciente esté diagnosticado por el oftalmólogo, el optometrista lo que debe hacer es proceder a una rehabilitación visual adecuada y orientada en cada caso. Es importante que la patología degenerativa que padece no esté activa y ante situaciones muy cambiantes de visión, en el proceso de rehabilitación se debe de frenar y empezar a evaluar el caso. El seguimiento que realice el optometrista va a consistir en comprobar que el resto visual esté estable y tendrá que verificar que el paciente utilice las ayudas visuales de forma óptima. Es muy frecuente que los pacientes olviden el manejo de la ayuda o la utilicen de forma completamente ineficaz, alterando la distancia de trabajo. Por ello va a ser fundamental incidir en esos aspectos. Generalmente las citas de seguimiento se van a desarrollar cada 6 meses, pero dependen del estado general del paciente. Hay estudios que sostienen que la distribución de la baja visión a nivel mundial no es homogénea. ¿Existe un perfil más propenso a padecer baja visión? Bueno, los principales factores de riesgo de las patologías que cursan con baja visión son la edad, el tabaquismo en algunas, la miopía magna, los antecedentes familiares. La raza, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de producir glaucoma en 6 veces.
Pero en estos países en vías de desarrollo, los errores refractivos sin corregir, estamos hablando de pacientes que no tienen acceso a una graduación y a unas gafas para poder ver, son la primera causa de baja visión, seguida de las cataratas que no se pueden operar o no son operables. Estamos hablando de una visión o una ceguera que es completamente evitable y por eso hay muchas organizaciones que van a estos países desarrollados a operar cataratas o simplemente a graduar a estos pacientes para sacarlos de esa situación de discapacidad, porque esa situación sí es completamente evitable. Por último, señor Sebastián, la realidad aumentada es una opción para estos pacientes. ¿Cómo ayudan estas nuevas tecnologías a las personas que padecen baja visión? Pues existen sistemas basados en realidad aumentada que nos permiten mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con deficiencia visual. Estos sistemas lo que utilizan es la cámara frontal de las Smart Glasses para capturar la imagen situada delante del ojo de los pacientes y mediante algoritmos procesan esa imagen capturada en tiempo real para ser acomodada con la condición específica del paciente. Otros dispositivos permiten que las personas accedan a la información visual transmitida por audio. Existen bastones que también con infrarrojos ayudan al paciente en su movilidad. Pero tenemos que saber que este tipo de ayuda requieren bastante más rehabilitación por parte del especialista, del optometrista en este caso. Entonces, yo creo que debemos de empezar siempre desde lo más sencillo hasta las ayudas más complejas. Javier Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en Nuestra Visión. Muchas gracias.